Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. Amigas y amigos, hoy estamos de suerte, porque nos honra con su presencia alguien muy especial, un médico del alma. Sabéis que hay dos caminos, el fácil y el difícil. Nosotros hemos escogido el difícil, por eso estamos hoy aquí. El que va a contracorriente, como él, el que exige pagar con la vida propia o la que se predica con la voz. El doctor Julio Zarco es uno de esos hombres. Y en un tiempo donde la integridad se ha vuelto rareza, realmente, ¿no? Y el pensamiento profundo, pues un artículo de lujo. Su presencia resulta tan necesaria como esas bacterias que a veces nitrifican en el desierto y están esperando que caiga sobre ellas una gota, ¿no? Para reverdecer. Médico, pensador, guardián de una llama que el mundo moderno lleva décadas intentando apagar con el soplo del nihilismo y la anestesia del entretenimiento perpetuo. Julio Zarco lleva años trabajando en las dos orillas del conocimiento humano. La orilla de la ciencia, con su rigor y su humildad ante los hechos, y la orilla de la sabiduría, con su experiencia de ir más hondo que los hechos, hacia el territorio donde estos se convierten en preguntas y las preguntas, como no puede ser de otra manera, en camino. Un camino que hay que recorrer. Pocas veces ambas orillas se unen en un mismo hombre con tanta naturalidad, con tanta elegancia. Su último libro llega en el momento exacto, y lo tenemos con nosotros, al libro y al buen doctor. ¿Qué tal, querido Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Horizontes Perdidos, a la última acordada, este campamento base entre Shangri-La y el mundo materialista. Pues nada, Leo, yo por un placer, agradecido por tu presentación y espero que en la acordada no necesitemos sherpas. O sea que encantado de recorrer contigo todos los caminos que podamos recorrer. Ya sabes que si necesitamos algún Sherpa, pues tendrá que tirar de nosotros porque seguro que está más acostumbrado que nosotros mismos a respirar en esas alturas. Fíjate que hoy es un día muy especial a nosotros que nos gusta la tradición, lógicamente, que nos gusta mirar atrás pero sin perdernos lo que tenemos por delante, ¿no? Hoy comenzaban en la antigua Roma las fiestas de la Floralia, por otra parte, que es el nombre secreto de Florencia. Esas fiestas populares y desenfrenadas dedicadas a la diosa Flora, ¿no? Protectora de las flores, la primavera y la fertilidad. No podemos habernos reunido en mejor día. Estas celebraciones eran especialmente seguidas por las mujeres que se vestían con ropas multicolores para imitar la viveza de las flores. Y aquí estamos nosotros, en mitad de esa explosión, con esta luz ya que se deja sentir en Madrid, que ya huele a primavera por todos los lados, ya parece que el calor se está dejando notar, para hablar de este libro tan especial que a mí me ha gustado sobremanera, Los dioses que nos habitan, editado por Biblos, un libro que, te voy a ser sincero, yo creo que debería estar en los planes de enseñanza, que sería muy adecuado y muy necesario. Yo tengo un hijo adolescente y me pregunto, ¿cómo mi hijo no lee esto? En el instituto, ¿no? Está ahora mismo en el Instituto San Isidro. Esto lo debería leer. Yo lo voy a dejar casualmente por la casa esperando que algún día lo coja. Estoy seguro que lo va a hacer. No sé si ahora, dentro de unos meses o dentro de unos años. Julio, tu libro es realmente un libro de viajes, de sendas a los adentros, como tiene que ser. Es un libro
muy bien trazado, muy bien perfilado, muy directo, que enseguida te engancha, y con un prologuista de lujo, nada más y nada menos que Ramón Arola. ¿Cómo fue trabajar con él? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que, bueno, es un libro, como te comentaré, Sí. necesario para mi alma, porque es un libro que durante muchísimos años yo lo he estado mimando, digamos, en mi interior, lo he estado un poco recociendo, ¿no? Un poco con esta alquimia que tenemos a veces la gente, pues bueno, yo voy a decir extraña, yo siempre digo que soy un médico raro, para que nadie se me asuste, ¿no? Y Eres es el buen verdad, doctor, el buen sí, doctor. bueno, digamos que he vivido, efectivamente, yo creo que tú lo has dicho muy bien, he vivido en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía, al tener la enorme fortuna de que cuando era muy jovencito y comencé a estudiar medicina con 18 años, pues me encontré con un maestro del pensamiento que fue don Pedro Lain Entralgo, un gran médico y filósofo, y por lo tanto, bueno, a mí me marcó muchísimo en mi camino posterior en la profesión médica y en la profesión del pensamiento, ¿no? Y efectivamente, este es un libro que efectivamente es un libro deseado por mí desde hace mucho tiempo porque atiende a la necesidad de una voz interior, que como yo digo en el libro, es mi daimon, que durante mucho tiempo, a través del destino y de mis vicisitudes personales, pues me ha ido susurrando de que tenía que escribirlo. Y por lo tanto ha sido un libro escrito por la necesidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con respecto a lo que tú dices, que tus palabras siempre son generosas, como pueden los oyentes que nos escuchen observar, propias de un amigo, que eso siempre se nota, cuando hay un amigo, pues siempre te generosamente te hace loas que son buenas y positivas. Pues mira, es un libro que yo creo que, a ver, hay que leerlo. Pues mira, lo que evidentemente hay que leer es recuperar efectivamente, y este es el libro que ha pretendido hacer eso, recuperar el verdadero sentido del pensamiento y de la filosofía, es decir, de la tradición. Yo creo que a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, hay mucho filósofo de salón. La filosofía perdió totalmente, digamos, su sentido de existencia, cuando, como tú muy bien has dicho, hablando de las florales, recuperar los ritmos del cosmos, recuperar los ritmos de la naturaleza, recuperar la verdadera tradición que nunca ha desaparecido, sino que es como una especie de río subterráneo, ¿no? Que navega a lo largo de nuestra historia y que a veces emerge y otras veces se sumerge porque el ecosistema no permite que aflore totalmente, pues yo creo que eso es bueno. Y este libro lo que ha pretendido es eso. Entonces, si tu hijo lo lee y otros jóvenes lo leen, que sirva al menos para que se zambullan en la tradición, porque necesitamos personas que vuelvan a conectar con la tradición, ¿no? Con lo más profundo de nosotros mismos. Esa es un poco la pretensión, el objetivo y el pretexto, que es pretencioso, pero que realmente obedece, como digo, a una necesidad interior mía, ¿no? Ujú. La tradición, ¿eh? Hablamos de filosofía, que es uno de los caminos que ha seguido después de que Leibniz tratara de convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ujú. Lógicamente lleno de candor, ¿no? Se ha demostrado, fíjate, lo que nos rodea. Nos queda agarrarnos un poquito a ese pensamiento de Heidegger que nos habla del Design, el hombre centrado y conectado con la vertical, que hoy Ujú. por hoy pienso que es lo único que de alguna manera la vertical y la compasión puede sacarnos de aquí, ¿no? La tradición, la Sofía Perennis, la prisca teología que está ahí, que es la raíz de todo, luego las ramas del árbol es lo que cambian. Julio, ¿tú piensas que en la vía horizontal que también transitamos, Ujú. intentando encontrar ese centro, piensas que Ujú. todos los radios están rotos, que solo nos queda la vertical? No, yo creo, fíjate, vamos a ver, yo siempre soy de naturaleza optimista. Es decir, yo Ujú, siempre digo, ojo, aviso a navegantes, el mundo no va peor, el mundo irá mejor. Lo que pasa es que es ujú, verdad que tenemos, Leo, una enorme peculiaridad. Y es que estamos en un mundo adolescente, en un mundo híbrido. Es decir, no ha muerto el mundo antiguo, el mundo que posiblemente es de nuestra generación y nuestros antecesores, y no han terminado de eclosionar y nacer el nuevo mundo, ¿no? Entonces estamos en una fase extraña y las interfaces siempre son curiosas, interesantes, pero también son bastante confusas, ¿no? Y en esta confusión, efectivamente, que tú mencionas, pues efectivamente, yo no creo que todos los radios estén rotos. Yo creo que hay muchos radios y que lo que tenemos que hacer es volver, como digo, a reconectar las conexiones, ¿no?
creo, desde el punto de vista de mi experiencia, yo llevo ejerciendo como médico 40 años, que no es poco, ¿no? Y en estos 40 años yo he observado a través de la salud, quizá, ¿no? Y de las personas, escuchando a las personas, que al fin y al cabo es nosotros tenemos oficios de escuchadores, ¿no? Como mi amigo Pablo Dos dice, somos escuchadores profesionales. Bueno, somos escuchadores, ¿no? Mm, Pues he podido llegar a constatar que efectivamente que lo importante es escuchar, existe algo ahí interno y hay personas que por una serie de vicisitudes, por el dolor, por la enfermedad, por las necesidades imperiosas del entorno, conectan más fácilmente a través de ese dolor, a través de esa enfermedad, y otras personas están un poquito más en otra esfera, ¿no? En otra capa de electrones, ¿no? mm, Todos tienen la capacidad de conectar. Creo que lo vertical está sin lugar a dudas ahí, pero que los radios no están rotos. Lo que tenemos que tratar es, a través del pensamiento, como tú has dicho, a través de la filosofía perennis, a través de la introspección, que creo que es el elemento más importante que tenemos a nuestro alcance, pues profundizar de manera importante en cuál es nuestra verdadera naturaleza. No preocuparnos tanto del exterior, que al fin y al cabo genera mucho ruido, y como ya decían los clásicos y sabios, pues si me concentro en el interior y realmente profundizo en mi interior, lo de dentro y lo de fuera, pues es que es lo mismo, ¿no? ujú. Ese viaje, ¿no? Que decíamos antes, ese Mm, viaje, esas sendas a los adentros tan importantes, por otra parte. Hablas en tu libro, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, hablas mucho, lógicamente, de Jung y de Hillman, ¿no? La mm, psicología analítica y la psicología arquetipal. Eh, mm, Pienso en ese hombre del que hablábamos, ese de Saín, ¿no? Ese mm. hombre que ha encontrado el sí mismo, cuando le preguntan a Jung, bueno, ¿y qué es el sí mismo? Se lo pregunta Serrano, creo recordar, ¿no? Y Solano, contesta, correcto. que es apasionante, por cierto, ese libro, Mm, es una maravilla. Y mm, dice, es una isla de cristal en mitad del mar, ¿no? El sí mismo, ¿no? mm, Es un mm, castillo donde hay un rey y una reina, es una flor, y solo los mm, poetas podrán entenderme, solo los poetas podrán mm, seguir mi obra, ¿no? De alguna manera. mm, mm. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, vamos a ver, yo tuve la fortuna de ser discípulo de James Hillman. James Hillman, para los que nos escuchan, creo que es un personaje que hay que ir a él, contemporáneo nuestro, falleció en el año 2008, o sea, hace muy poquito tiempo, y yo tuve la fortuna de conocerle y ser discípulo suyo cuando él fue el último discípulo vivo de Jung, con lo cual, pues bueno, es un privilegio para mí, ¿no? Y efectivamente, es que Jung ya lo decía, lo expresa y lo vuelca y lo vomita en el libro rojo, evidentemente, que es el paradigma, porque es como una catedral gótica impresionante, ¿no? Y allí dice efectivamente lo que hay que hacer, ¿no? Igual que en libros suyos como Aion hay claves que son muy importantes de seguir, y bueno, en casi toda la obra de Jung. Y Hillman, lógicamente, recupera esa tradición junguiana, pero también la conecta más incluso no solamente con la alquimia, sino con la filosofía presocrática, la filosofía platónica, ¿no? Mucho más que Jung, incluso más decididamente, ¿no? Y efectivamente, el sí mismo, pues ¿qué es el sí mismo? Pues el sí mismo, podemos hablar del Cristo interior, el sí mismo, la interioridad, la verdadera esencia del ser humano, ¿no? Verdaderamente quiénes somos, porque somos pequeñitas capas de cebolla que las vamos quitando y tenemos nuestro yo, nuestro ello, nuestro super yo, nuestra personalidad, nuestras cosas, nuestras fantasías. Pero estas capitas de cebolla que las vamos quitando y las vamos quitando y las vamos quitando a través de un proceso y un camino de introspección, llega un momento en que cuando llegamos a nuestra verdadera esencia, oh, par 10, no hay nada, ¿no? Está vacío, ¿no? Pero realmente allí nos enfrentamos realmente con nuestra verdadera esencia, que al fin y al cabo pues no deja de ser la vacuidad, ¿no? Y es el vacío. Me da igual la tradición que cojamos, la tradición espiritual que cojamos. Me da igual que hablemos del budismo, me da igual que hablemos del cristianismo, me da igual que hablemos incluso de los sufís, ¿no? Y esa parte interna, ese sí mismo, esa vacuidad, ese núcleo esencial, esa chispa divina que está dentro de nosotros, que es realmente lo que nos conecta con el universo, porque universo y nosotros es lo mismo, eso es lo que tenemos que buscar, porque eso es lo que nos conecta. Esa es el verdadero puerto de conexión. Difícil, pues como tú bien sabes, aislarse un poco del ruido del exterior, no hacer guiños ni hipnotizarse por lo que no debemos y tener una hoja de ruta interna
que realmente nos lleve a navegar realmente a nuestra verdadera esencia, con valentía, con determinación y siempre, siempre con guía. Ujú. En este caso, tú fíjate, nos hablas de Hillman. ¿Puedes profundizar un poco en cómo Sí. fue la relación con el profesor? Sí, pues mira, Hillman era americano, Ujú. como digo, fue el último discípulo vivo de Jung y fue director del Instituto de Zúrich, que fue donde, bueno, pues el instituto donde Jung ejerció, ¿no? La medicina, la psiquiatría. Él era psicólogo, no era médico, Hillman era psicólogo, y me llevó, curiosamente, bueno, vuelvo a decir, el daimon, ¿no? De hecho, lo recojo en el primer capítulo del libro de cómo mi daimon, por decirlo de alguna manera, mi destino, me ha ido llevando por una serie de vicisitudes que me llevan a escribir este libro. Curiosamente, yo quería hacer una tesis doctoral sobre Jung, y entonces don Pedro Laínez Entralgo, que era mi maestro, que sabía, por cierto, 7 idiomas, dentro de los cuales de los 7 unos era el griego y el latín. Claro, yo no llegaba a esto, apenas sé hablar español y el inglés lo chapurreo. Me decía, a ver, Julio, si quieres hacer una tesis sobre Jung, tienes que saber alemán. La Mm. prosa de Jung es muy complicada y muy difícil. Si no sabes alemán, no te metas con Jung. Pero yo necesitaba, por una serie de circunstancias, hacer una tesis sobre Jung. Y entonces, buscándome la vida, llegué a la conclusión de que llegué a Hillman, que yo lo conocía muy de refilón. Bueno, Hillman es americano, escribe en inglés, encima un personaje vivo y además de la tradición y además de, bueno, de junguiano. Bueno, pues yo le escribí una carta sin gran esperanza de que me fuera a contestar y creo que fueron a los 15 días de su propio puño y letra, me escribió una carta. Curiosamente, fíjate, como los grandes hombres, que a veces son muy sencillos, nos complicamos la vida pensando, ¿sabes? Que es, bueno, pues es un tipo especial, que lo era, pero en 15 días, de su propia mano, me escribió una carta, me ponía párrafos y frases en español, en castellano, que chapurreaba y me mandó un libro dedicado por él y diciéndome, aquí estoy a su disposición para lo que usted necesite. A partir de ahí comenzamos una relación epistolar, luego una relación personal, y él me fue guiando en lo que ya fue mi tesis doctoral, mi segunda tesis doctoral, porque yo hice 2 doctorados, uno de ellos en psiquiatría y este de humanidades, hasta que leí la tesis doctoral y luego seguimos profundizando un poco pues en el camino fundamentalmente es este que estamos diciendo. Jung tiró más hacia la parte de la alquimia, para que entendamos, y Hillman va a la alquimia, pero también, como digo, a la filosofía más presocrática, para entendernos, y platónica. Y esa ha sido mi conexión. Oh, qué interesante, qué maravilla, qué afortunado. Pero bueno, como dirían en Oriente, consecuencia de tus pasados actos, ¿eh? Consecuencia de tus pasados actos. Sí, sí, sí. Me fascina, hablas de los sufís y hablas de Hillman, que está Ujú, estrechamente vinculado, ¿no? El sufí que dice, bienaventurado aquel que puede estar en el mercado comprando y vendiendo ujú. sin apartar a Dios de su corazón. Claro. Importante, fíjate que no dice su cabeza, sino que dice su corazón, que es El órgano espiritual por es el excelencia, órgano eso espiritual es. por excelencia de los sufís. Los antiguos griegos también Mm. pensaban, ellos decían que pensaban con el corazón. Recuerdo esa anécdota famosa de Jung con aquel jefe tribal que le dice, ¿y ustedes con qué piensan? Digo, la cabeza, pero bueno, están locos, ustedes están locos. ¿Cómo pueden pensar con la cabeza? ¿No? Hay que bajar al corazón, ¿no? Y el Exacto. camino, Por el eso, camino, el camino con corazón, sí, sí, sí. claro, sí, no, el camino con corazón, que por cierto, hablamos de los sufís, que evidentemente es así, Sí. pero es que hasta en la propia tradición cristiana, Ujú. ortodoxa especialmente, el corazón es el órgano principal. Pero bueno, no voy a ir a Egipto porque hay amigos nuestros comunes que seguramente me regañarían, que son mucho más expertos que yo, ¿no? Como Carmelo y muchos otros, ¿no? Pero Carmelo Cruz. fíjate, Ujú. fíjate que en el cristianismo, o sea, la oración de Jesús, la oración continua, es decir, en la Tebaida egipcia, año siglo I después de Cristo, eh, arranca San Antonio Abad y los posteriores en esa cadena áurea cristiana de San Antonio Abad, Evagrio Póntico, Juan Climaco, toda una tradición que nos lleva hasta el Monte Athos en la actualidad, que es la interiorización de centrarse efectivamente en lo que es verdaderamente importante, que es perfilar, perfeccionar el corazón para que ese órgano espiritual crezca y sea capaz, lógicamente, de poder tener una percepción de nosotros mismos y del entorno adecuada, guiada por el sentimiento, de corazón a corazón. Por lo tanto, todas las tradiciones realmente
van aquí, ¿no? A la parte central, ¿no? Me duele, lo siento, de corazón, mm, todo va ahí, ¿no? Y es Mm. así, es así, es así. Y los griegos también, efectivamente. Ujú. Efectivamente, mira, Carmelo Ríos diría que los antiguos egipcios no extraían el corazón del cuerpo a Exacto, momificar, porque el corazón conoce el camino. Qué exacto. maravilla, ¿no? Y lo que de alguna manera se trata es de bajar el pensamiento al Correcto, corazón, la psique correcto. al corazón. Nosotros vivimos aquí, ¿sabes? Nosotros Mm, vivimos aquí, en la azotea, mm, ¿no? Pero sí, evidentemente, como decías antes en la anécdota de Jung, que es así. ujú, Fíjate, Jung, igual que otros perennialistas como Fritz Jung, por ejemplo, que también sí, conectó mucho con las tribus, por ejemplo, americanas, ujú, tanto Jung como Jung, pues efectivamente conectaban con las tribus americanas porque les sorprendía que en pleno siglo XX, pues claro, había todavía colectivos y etnias que conectaban con lo más puro que existe en el ser humano, que es el corazón. Claro que hay que pensar con el corazón. De hecho, Hillman tiene un libro que se llama El pensamiento del corazón. O sea, que es así, ¿no? ujú. Y fíjate, no solamente hay que entrenarlo, sino que realmente hay una vía de abordaje espiritual y de conocimiento que es a través de la memoria y de la imaginación. Y la memoria y la imaginación, en contra de lo que piensan muchos que está acá, no está acá, está aquí, en el corazón. En el Hay un pecho. pensamiento en el pecho, en el corazón. En el corazón, ya incluso San Agustín, fíjate, lo digo por hacer paralelismos con las tradiciones. San Agustín, que fue un gran experto. Por cierto, San Agustín, que fue maniqueo, que fue neoplatónico, San Agustín hablaba sobre el pensamiento del corazón de una manera importante y hablaba sobre precisamente cómo la imaginación es un elemento para conocer nuestro entorno, los sufís también lo dicen, y eso está en el corazón. Ese es el depositario, el corazón, no el cerebro. Efectivamente, el mundus imaginalis, ¿no? Eso es. Nos han hecho creer que solo vivimos en este mundo material, pero somos anfibios realmente, recordando a aquellos impresores renacentistas cuyo emblema era un delfín y un ancla, ¿no? El ancla que te ata a lo bajo, pero el delfín que da el salto. Es que también ese mundus imaginalis es Exacto, más real que este. Y es donde se exacto, manifiesta todo, lo increado, lo que luego va a manifestarse aquí, ¿no? Hillman lo exacto. cita también, citando autores sufíes, autores persas. Sí, sí, incluso Sohrawardi, Henry Corbin, que como sabes fue un efectivamente. gran, claro, fue un gran autor francés, Sí. experto en el sufismo iraní. Pues claro, Hillman y Henry Corbin tuvieron una relación también muy estrecha, Ujú, fundamentalmente en círculo eranos, claro, el ujú, círculo de los junguianos, por decirlo de alguna manera. Y ujú, efectivamente, quizá el trabajo con esa frontera, ¿no? Tú decías, y es una muy buena metáfora lo de ser anfibios, porque es verdad. Pero fíjate, somos anfibios y hay que tratar de recorrer esa frontera y llegar a la frontera efectivamente del mundo imaginalis, porque allí se producen transformaciones. ujú. Y allí mi cuerpo es espíritu y el espíritu es cuerpo. Ese mundo de frontera, ese mundo que, como decía antes, en el mundo el que no ha muerto y el que no acaba de nacer, ese mundo de frontera es interesante porque ahí se producen las transformaciones. Pero lo sabían también los que trabajaban con las imágenes. Los alquimistas también lo sabían. Es decir, la imagen, el trabajar con la imagen. Y mira, a mí desde el punto de vista médico me interesa mucho el mundo imaginalis porque dependiendo de tu mundo imaginalis, el curso evolutivo de tus enfermedades cambia y es totalmente distinto. Es decir, ¿qué representación mental tienes tú de tu enfermedad? Imagínate que tienes un cáncer, imagínate que tienes una enfermedad reumatológica, lo que fuera, ¿no? ¿Qué representación mental tienes tú de tu propia enfermedad? Dependiendo de esa representación mental de tu propia enfermedad, si tú fueras capaz, como si fueras un chamán, de trabajar con las imágenes, podrías modelar el curso evolutivo de la enfermedad. Por eso los chamanes, por eso los antiguos griegos, donde hay mucho chamanismo, yo lo hablo en el libro, porque claro, la gente cuando dice, oiga, es que Parménides, que fue un presocrático del cual conservamos un cachito de un poema, se está descubriendo arqueológicamente que Parménides fue un gran chamán, fue un yatromatis, es decir, un sanador, un profeta y sanador. Sanador, profeta y además un hombre que se mueve en la frontera, es decir, en el mundo imaginalis. El chamán se mueve en el mundo imaginalis. Es muy importante eso, Leo. El mundo imaginalis es una gran fuente de riqueza.
Qué interesante esto que dices, qué cantidad de posibilidades abre, ¿no? Ese convertirse como Parménides en el Euleaos, el señor de la caverna, ¿no? Hay que descender a ad ínferos, hay que bajar, no nos queda otra, la Claro, catábasis de claro, Ulises, exacto. encontrarte, ¿no? Qué Exacto, bonito pero lo sí, de... fíjate, si me permites un poco, Sí. es que en el mundo occidental, en el mundo contemporáneo occidental, tenemos una metáfora de la ascensión. Cuando realmente, como tú muy bien estás diciendo, desde Mm, la época griega y homérica, tú tienes que bajar al inframundo. Tú tienes que bajar a tu ser interno, es decir, al inframundo. Y el que se encuentra ahí en el inframundo es cuando realmente puedes conocer ese mundo imaginalis, pero no con una metáfora de ascensión, sino con una metáfora de descenso. Es que esto es muy importante. ujú. Absolutamente. En la tradición occidental, la primera etapa siempre es la capilla peligrosa, la torre oscura, ¿no? A la que tienes que descender. El héroe artúrico, antes de emprender la búsqueda del Grial, que por cierto siempre se aparece en tierra desolada, tiene que pasar la noche en la capilla peligrosa. Y Claro, algunos lógico. salen y otros no. Salen conservando la cordura, a otros no. Claro, Lo, claro. Es que el camino interesante. espiritual, el verdadero camino espiritual, implica sus riesgos. Es decir, porque he dicho antes que una de las condiciones que necesita, que sería el camino del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? Eso que es lo que tú estás narrando, es el camino del héroe, que ya Campbell efectivamente lo relata, ¿no? Porque toda la literatura y toda la mitología y toda la simbología va efectivamente a ese descenso a los infiernos del cual lógicamente tú vas a emerger, ¿no? ¿Y qué se necesita? Lo he dicho antes, determinación, valentía y si es posible guía, ¿no? Porque en ese mundo, en ese mundo intermedio, en ese mundo imaginalis, hay muchas cosas que te pueden despistar. Y evidentemente, si tú tienes un guía, hay un guía que te lleva a la mano, pues evidentemente eso es una gran cosa, ¿no? Si no, pues evidentemente puedes confundirte y puede efectivamente morir metafóricamente o efectivamente la locura. Por lo tanto, esto es muy importante. Hay que tener planos del territorio, hay que tener planos del territorio y hay un tema muy importante, que el irse de la cabeza al corazón implica pues mucho de lo que tenemos que hacer los que, como tú y yo y otros muchos más, somos muy inquietos intelectualmente. Leer menos, pensar menos y sentir más. Qué bonito eso que has dicho. El río del cuerpo, el mar de la acción, ¿no? Somos hombres de acción, querido Eso Julio. es. Lo sé, cuando te llevé un libro al hospital, me di cuenta de dónde estabas metido, noté la energía, noté tu entrega, que me pareció admirable absolutamente. Dije, qué gran persona, qué gran investigador, qué gran dueño de sí mismo, ¿no? Qué tipo que está en el camino y está ahí desbrozando para los que vamos detrás, ¿no? Y eso Sí, es bueno, admirable. yo creo, vamos a ver, yo siempre, bueno, parto de te lo agradezco mucho. Vamos, yo soy un tío bastante normal. Lo que pasa es que soy un tipo inquieto. Entonces, como tú, somos buscadores, ¿no? Ujú, Entonces, yo que soy un poco más mayor que tú y que me he tirado mucho tiempo buscando exactamente igual que tú, pues hombre, esto es un poco como la metáfora. Al final te das cuenta que no tienes que buscar tanto fuera, que tienes que buscar más dentro y que evidentemente ujú. tienes que buscar guías, que tienes que tener determinación, que tienes que tratar de pensar menos, tal. Pero fíjate, yo, Alfeno, mira, yo siempre he pensado que en ese daimon, esa vocación, yo podría haber sido sacerdote o podría haber sido médico. Decidí que iba a ser médico porque en mi familia había sanitarios. Pero Ujú, yo, tal y como lo entiendo, es una vocación de servicio. ujú. Es decir, la vocación de servicio es lo fundamental. Es decir, estamos para tratar de ayudar a los demás. Y por lo tanto, lo demás es superfluo, no tiene nada que ver, ¿sabes? Y es Ujú. así como hay que tomarlo. Y bueno, se trata de hacer lo que se puede y tratar de hacer lo que nos dejan, que a veces tardas más tiempo y energía en desbrozar el camino que en andar el camino, ¿no? Pero bueno, forma parte del guión. Estamos ahí, qué interesante, ¿no? Fíjate, hablábamos del corazón, hablábamos de despertar, lo que los sufí llama el latif, el taoísta llama el palacio amarillo, algunas fraternidades el átomo chispa de espíritu, o el alquimista llamaba el mercurio coagulado, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos eso, Julio? ¿Cómo despertamos esa luz interior?
Pues mira, la luz interior que siempre está despierta, porque ya sabes Ujú, que uno no tiene que iluminarse, ya está iluminado. Lo que pasa es que las capitas de la cebolla han sido, o las corazas, o como le queramos llamar, las máscaras. Si estuviéramos en el teatro griego serían las máscaras, ¿no? De la persona, ¿no? Pues claro, nos hemos puesto tantos condicionantes, ¿no? Tantos condicionamientos familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, el colegio. Que claro, llega un momento en que ya te pierdes, realmente o sea, el personaje ha devorado a la persona, ¿no? Esa sería la metáfora, ¿no? Y entonces, claro, eso es complicado, ¿no? Entonces esto mm, requiere pues una vida efectivamente de, bueno, de cierto sacrificio y cierta búsqueda, ¿no? Ser ujú, muy honrado, no desfallecer, insisto, buscar el mapa. Cada uno tiene que buscar su camino. Ya sabes que, evidentemente, lo que te viene bien a ti no tiene por qué venirme bien a mí. Mira, yo a lo largo de todos estos años, yo comencé haciendo meditación en el año 79-80, curiosamente, cuando nadie sabía lo que era la meditación prácticamente, ¿no? Porque solamente poca gente, pues bueno, hacía esto, ¿no? Y he transitado por muchos caminos. Yo he estado en una comunidad sufí, Nasbandi, y ujú, he estado muchos años en una comunidad sufí, Nasbandi, y he estado en Athos, y he estado haciendo Zen, como muchos de nosotros. Yo he sido un poco catacaldos, pero fíjate, dentro del turismo espiritual, que es normal que pruebes, porque hay que probar, llega un momento que algo te llega. Y cuando hay algo que te llega, entonces ahí merece la pena. Busca los mapas, trata de buscar el que te pueda guiar, si es posible, que a veces ahora no tiene por qué manifestarse en torno a un maestro como en la antigüedad, sino, bueno, puede ser un libro, puede ser este podcast, por ejemplo, este ujú, podcast que tú tienes tan brillantemente, esto es un faro en el camino. Claro, el maestro puede ser ahora mismo cualquier otra circunstancia, ¿no? No tienes que irte a un eremitorio perdido en el Monte Athos, ¿no? Y profundiza con valentía y determinación, ¿no? Cada uno tiene su mapa, yo tengo el mío. Mi mapa ha estado muy imbuido, habiendo probado todos estos caminos, de volver a la tradición, porque encontré, gracias a Hillman, que me estaba perdiendo una enorme tradición desde Platón para atrás. Es decir, parecía que bajo el seudónimo o el nombre genérico de presocráticos, parece que había ahí unos tipos que eran medio mitológicos, reales, y que quedaba muy poca literatura sobre ellos y parece que no tenían importancia, y realmente me di cuenta, ahondando y profundizando, que las verdaderas claves estaban ahí, en los presocráticos, no en los postsocráticos. Y entonces, bueno, busqué los mapas y los mapas me di cuenta que esos mapas, pues bueno, procedían de Egipto, eran heredados de Egipto, de una tradición muy ancestral, sin lugar a dudas, que los griegos bebieron de manera directa. Pitágoras estuvo muchísimos años, como sabes, en Egipto, Platón estuvo muchos años en Egipto, Parménides, Empedocles, Tales de Mileto, todos ellos bebieron de las mismas escuelas mistéricas de la antigüedad, donde, por cierto, la ciencia y el pensamiento era lo mismo. No eran dos cosas distintas. Era lo mismo, ¿no? Y bueno, ese ha sido mi mapa, ¿no? ¿Qué hacer? Pues cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? ujú, Pero yo aconsejaría determinación, valentía, constancia y desde luego ver lo que te resuena, ¿no? Es ujú. así. Songs that went missing have been replaced. Fall into the sound of your day. The gospel of your daily bread, of your waiting bed, of the tales you better swallow. Es curioso eso que dices, es verdad, lo de los presocráticos, es como si se les hubiera intentado de alguna manera laminar, poner un montón de tierra encima, ¿no? Y Sí, acallar su voz. sí, El mismo Platón, quizá con Parménides, también sí, lo pasa de puntillas en un acto que podríamos junguianamente decir como matar al padre, ¿no? Porque sí, realmente es el padre sí. incluso, ¿no? Parece Sí, que lo oculta, sí. pero es curioso, es verdad. Fíjate qué curioso que Platón, que curiosamente, bueno, fue discípulo de Sócrates, realmente Mm, de quien quería ser discípulo, le hubiera gustado ser discípulo, era de Parménides. claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, que Platón, que era un tipo brillantísimo,
y que escribía los bestsellers de la época, porque claro, Platón era un tío que escribía mucho, que tuvo la universidad más antigua, que fue la Academia de Platón, que duró 2000 años. Yo creo que ha sido la universidad y la escuela más duradera a lo largo del tiempo. Platón era un tipo brillante que él se plantea que tiene que recuperar el pensamiento de Parménides, pero claro, lo tiene que adaptar al pensamiento ateniense de la época. Así es. Esa adaptación, claro, le hace perder muchos enteros. Y entonces, claro, ahí se pierden muchas cosas verdaderamente de la verdadera tradición. Porque realmente Platón sacrifica todo eso para que se pueda entender mejor a Parménides y a los presocráticos. Y ahí, valga la expresión, la pifia. La pizza totalmente, porque ahí se pierde la esencia verdaderamente del hombre chamánico. Pero fíjate que Jung, fíjate, siglo XX, Jung realmente que fue un gnóstico moderno y que bebía del gnosticismo, joder, pero era médico. Y él no podía aparecer como un gnóstico delante de sus compañeros médicos, porque entonces, ¿qué iban a decir de él? Porque ya lo había visto en Freud. A Freud el mundo académico lo fumigó. Y él dijo, joder, yo no quiero. Entonces él siempre disimulaba, Jung siempre disimulaba con el tema del gnosticismo, siempre disimulaba pues con esta historia, pero realmente era un chamán, ¿no? Y bueno, Platón sacrificó a Parménides, efectivamente, mató al padre, efectivamente. Curioso, fíjate, Jung es el gran gurú de Occidente, probablemente, ¿no? De los últimos gran gurús, ¿no? Es un chamán. Son sus discípulos, como en tantas ocasiones, los que tratan de proyectar una imagen suya que no es real, que hemos visto ahora en el libro rojo, en los libros negros que se han publicado, realmente. Fíjate, este hombre, el libro rojo, los libros negros, cómo hace el viaje al otro lado, cómo hace la nequia, cómo nos marca la ruta a seguir, ¿no? Qué increíble. Claro, fíjate, yo ahora hace no demasiado, como tú sabes, ha salido por la editorial Atalanta, ha salido Catafalco, sí, que es un libro de Peter Kingsley, que por cierto es un gran filósofo británico, gran estudioso de Parménides y Empedocles, como bien sabes, y Catafalco no tiene desperdicio, porque realmente recupera la verdadera dimensión de Jung como chamán, ¿no? Entonces, claro, te va dando las claves porque él realmente, Jung, llega a un momento, o sea, la verdadera esencia de Jung, por eso él protestaba, decía, huid de los que digan que son junguianos. Como la peste. Huid como de la peste, ¿no? Esto es como cuando dice Buda, ¿no? Dice, bueno, si te encuentras a Buda, pues también rechaza a Buda, ¿no? Pues no, rechaza a los junguianos, ¿no? Sí. Claro, pero él, fíjate, él hizo un gran camino interior, efectivamente. Él hizo a través de la visualización creativa, de la imaginación activa, a través del dibujo, a través de la escritura, hizo un verdadero, efectivamente, mapa interior suyo, ¿no? Que él dice que es el suyo. Claro, ahora cuando llegamos los alumnos, queremos calzar el mapa interior de Jung a cada una de nuestras realidades. Oiga, pues a mí a lo mejor el mapa interior de Jung no me sirve. Me sirve el mapa interior de Julio Zarco, ¿no? O el de Leo, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos un poco la tendencia, ¿no? Esto es como, ¿te acuerdas de la película La vida de Brian? Cuando Brian se le cae una zapatilla y van todos los discípulos detrás y entonces se quitan la zapatilla y van con la zapatilla en la mano, ¿no? Bueno, pues todos tendremos que buscar nuestro camino, ¿no? Y él lo hizo desde luego de una manera muy valiente, que le pudo suponer además perder el juicio en muchas ocasiones, porque era un hombre hipersensible, muy hipersensible, pero lo consiguió y lo trasladó. Y lo que nos está diciendo es posible. 2, hay que interiorizar y bajar a los infiernos. Y hay que trabajar con la imaginación. Fíjate que 3 cosas nos dice Jung con eso. Con eso solo nos quedamos y ya es bastante. Casi nada. Aprovecho también para mencionar, has mencionado a Catafalco de Kingsley y quiero mencionar también otro libro que ha salido escrito por un muy buen amigo de este programa, que es Antonio de Diego, que es Eucaristía en el infierno también, buceando sobre estas visiones ontológicas, esta dimensión ontológica de las visiones arquetípicas de Jung. Y es un libro que no tiene desperdicio y te recomiendo, ¿no? Es maravilloso. Otro personaje del que también hay que leer, pero hay que huir de sus seguidores también como la peste, es de Guénon. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, hay que huir de los guénonianos. Sí, no. No, bueno, hay que leerlo, evidentemente. Evidentemente, Y bueno, sí. Es un personaje peculiar, evidentemente, pero además ya sabes que Guénon era un tipo tan peculiar.
a ver, que él se puso en una torre de marfil y bueno, esto era difícil. Y de hecho, cuando se fue al Cairo incluso, había muchos seguidores muy auténticos que quisieron contactar con el maestro y él estaba en una especie de torre muy, muy complicada, ¿no? Yo me acuerdo, mira, con Raimón Arola, que me hacías una pregunta que no te he contestado. Del trabajo con Raimón, es un muy buen amigo, es muy buen amigo y claro, bueno, yo coincido con él en el mundo alquímico, ¿no? Digamos que el mundo Ah, imaginalis entre Raimón y yo es el mundo imaginalis, ¿no? Y lo decíamos porque él es un gran estudioso de Catios, ¿no? Del sí. gran pintor francés. Y entonces él intentó contactar con el gran maestro, con Guénon, y bueno, le puso casi a perejil, ¿no? Le echó prácticamente con cajas destempladas, dijo, usted no es un auténtico, usted tiene... O sea, era un tipo bastante peculiar, ¿no? Qué Y yo peculiar. creo, vuelvo a decir, que los maestros están para señalar, para iluminar, pero no tienen por qué estar para reproducir sus caminos. Es decir, no es esa la misión. De hecho, todos los grandes maestros de la antigüedad y los más cercanos huyen un poco de esto porque efectivamente ellos lo que hacen es señalar mapas, pero tú los tienes que descubrir. Efectivamente, mira que non bebió o intentó beber de todas las tradiciones y luego sale escopetado y empieza a criticar a todas por igual, intenta segar piernas a derecha e izquierda. Mm. Guénon fue expulsado, fue, como se dice, irradiado de cierta fraternidad egipcia por intentar dar un golpe de mano y Mm. colocarse él como sumo pontífice y sumo preboste. Esto parece ser que es lo que le lleva, no, ni entro ni salgo, no quiero, pero es lo que le lleva un poco a retirarse al Cairo cuando no lo consigue. Claro, Dejo ahí claro. eso, pero que conste que le Bueno, admiro él profundamente. como comenzó, ya sabes, en las logias masónicas había Sí, como ciertas luchas internas, ¿no? Por sí, llegar, ¿no? Entonces esas luchas internas, sí, efectivamente, él, efectivamente, se fue al Cairo, sabes que se casó se casó en el sí. Cairo, tuvo familia en el Cairo ya en su última época y se aisló porque efectivamente era un tipo, pues bueno, bastante complejo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, Bastante ¿no? complejo, sí, ya lo creo. Bueno, mira, dicen los maestros taoístas. Me alegra mucho saber que también eres un filósofo de la naturaleza. Creo que tienes que venir más veces al programa y tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho Yo me que compartir. invitas y mira, yo te voy a decir una cosa. Tu programa, tanto tú, Leo, como este podcast, este programa, para mí es Sí, un bálsamo para las heridas. muchas Porque gracias. me entró, no, sí, porque me entronca. Tú imagínate que yo me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana. Yo en el hospital estoy a las 5:30 de la mañana. Y Wow. claro, me dan las 7 o las 8 de la noche, y claro, que tú me rescates, pues evidentemente me estás rescatando y yo te tengo que estar agradecido. Así que nada, lo que necesites. Yo muy honrado. Pues dicen maestros taoístas que la vida te puede premiar con tres grandes cosas, ¿no? La primera es un cuerpo físico, lógicamente, para llevar a cabo la gran obra. La segunda es una tradición verdadera, ¿no? Si encuentras una tradición verdadera, qué bien, ¿no? Y la tercera sería un gran maestro. Yo quiero que nos hables un poco de ese maestro tuyo. Háblanos de tu daimon. Háblanos de la llamada interior, de cómo te Sí. pone la mano en el hombro, de qué manera y cómo le escuchas. Pues mira, curiosamente lo cuento en el primer capítulo del libro porque cuento, no porque quiera revelar una intimidad que me da cierto pudor, pero tenía que justificar, sí, no, no, claro, me da cierto pudor porque al fin y al cabo es una cosa quizá la más íntima mía, ¿no? Pero claro, tenía que justificar el por qué, porque yo he escrito mucha más filosofía, muy especialmente estoicismo, narrativa, bueno, en fin, pero tenía que justificar por qué escribía esto, ¿no? Y entonces a mí, mi daimon, igual que a todos, nos habla mucho, pero le escuchamos poco. Y entonces, solamente en determinados estados de conciencia es cuando a veces se le escucha, ¿no? Se le escucha muchas veces en la enfermedad, el dolor y la enfermedad, la desesperación, la tragedia. Ahí muchas veces se le escucha. Y se le escucha mucho en la infancia. Y a mí se me aparecen sueños. Entonces yo tengo sueños reveladores cuando soy un chaval que curiosamente luego con el paso del tiempo pues he ido encajándolos, por decirlo. Yo en aquel momento evidentemente no los interpretaba, no los sabía interpretar, ¿no? Pero es curioso cómo esos sueños de una viveza tan tremendamente grande con 4 o 5 años me llevaron curiosamente a Jung, me llevaron a Hillman, me llevaron a los filósofos y al cristianismo ortodoxo, como digo, y a los griegos, pero han sido todo, si te soy sincero, y no quiero ser pretencioso para nada, por Dios, para nada, pero no lo soy, han sido todos sueños.
Y han sido sueños con una viveza increíble, incluso del propio Jung. O sea, a mí la tesis doctoral, o sea, ¿por qué decido hacer la tesis doctoral con Jung? Pues te digo, yo después de haber hecho una tesis doctoral en psiquiatría, pues mi tesis de humanidades iba a ser sobre Santiago Ramón y Cajal, que era un individuo al cual yo admiraba mucho y admiro mucho, y tenía además el tema centrado. Y a mí me sacó de Santiago Ramón y Cajal un sueño con una nitidez luminoso, como decía Jung, brutal con el propio Jung. Entonces, en un sueño a mí se me aparece Jung en una aldea clarísimamente de centro o del norte de Europa, en un paisaje nevado, en una noche, y en un umbral de una puerta que yo aparezco allí en ese sueño, se me aparece Jung, Jung se me queda mirando, yo me quedo como absolutamente perplejo y Jung sigue. No, a mí Jung no me habla. Y yo me despierto automáticamente y digo, tengo que hacer una tesis de Jung. Cuando yo no había pensado hacer una tesis de Jung en toda mi vida. Eso es una llamada al daimon. Eso y otras claves, ¿no? Que voy escribiendo un poco en el libro para que, bueno, el lector entienda un poco la necesidad mía de escribir sobre ello, ¿no? O por qué un chaval de 10 años, 11 años, cuando mi madre me soltaba en lo que era antiguamente Espasa Calpe, hoy día Casa del Libro, estoy hablando hace muchísimos años, de repente aparece debajo del brazo con libros de Jung. El primer libro de Jung que yo compré fue Aion. Y yo no sabía ni quién era John, ni quién era Jung, ni nada de eso. Es más, lo leía y no lo entendía. Bueno, es que esos son señales, efectivamente. Entonces, como decía Hillman, la biografía hay que leerla hacia atrás. Es decir, porque tú empiezas a entender tu propia biografía cuando tú empiezas a ver qué ha pasado hacia atrás. Y entonces todas las piezas encajan de una manera muy natural, ¿sabes? Y eso ha sido un poco... Entonces este Daimon, pues está aquí, es profundo. Sabes que el Daimon realmente fue lo que llevó a Sócrates. Realmente a Sócrates no le asesinaron los atenienses en contra de lo que la versión oficial dice, porque perturbaba y pervertía a la juventud ateniense. A Sócrates se lo cargaron con cicuta porque era un tipo que, aparte de hacer preguntas peligrosas y estimular que la gente busque su propio mapa, dos, criticaba a la democracia ateniense diciendo que esto no le gustaba nada porque no lo veía claro, un tema muy actual, fíjate, hoy en día, y tres, porque oía un daimon. Y entonces en aquel momento en una sociedad politeísta escuchar una voz interna era peligroso porque era una sociedad politeísta. Entonces, claro, el daimon siempre está con nosotros y cada uno tenemos que buscarlo. Jung tenía el suyo, que lógicamente tuvo su daimon, que lo plasmó en el libro rojo y que fue Filemón, que él lo asocia a Filemón a un antiguo gnóstico, alumno de Simeón el Mago. Pero Filemón se le aparece a Jung y ese es su daimon, ¿no? Bueno, pues él tenía su Filemón y yo tengo mi Mortadelo. Fascinante, Julio. Oye, recuérdanos tus libros, por favor. Estoy seguro que a los oyentes de Horizontes Bueno, Perdidos habrá que ponerles sobre la pista de tu sí, trabajo. bueno, este libro último que es el que estamos hablando es Los dioses que nos habitan, como bien sabes. Ujú, Yo estoy muy enganchado de mi anterior, que se llama Ha merecido la pena vivir, porque tiene ujú. para mí un significado muy especial. El anterior fue Una vida estoica, que es, digamos, un poco la reactualización de todo el pensamiento estoico a la vida de un tío moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿También editado por Biblos, Julio? Sí, 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 por Biblos. Sí, Todos están bien. casi todos los he editado por Biblos, ¿no? Luego Muy tengo bien. otro que se titula La enfermedad como camino de transformación, ¿no? Es un poco Mm, esto que estamos diciendo, ¿no? Eh, interesante. bueno, en fin, ser y estar sano. Tengo una Ujú. variedad, pero un tutti frutti. Ahora bien, yo, sí, fíjate, los dioses que nos habitan, pero ha merecido la pena vivir, porque ha merecido la pena vivir es precisamente el viaje interior, precisamente de otra persona, de una persona real que fue una judía, Eti Leshun, que fue una joven judía que con 29 años, abogada, en la Holanda de la ocupación nazi, pues es metida en un campo de concentración con el resto de su familia y evidentemente pues es asesinada como miles de judíos en el Holocausto en la cámara de gas. Podría haber sido una presa anónima. Y curiosamente en el año 84 se descubren 10 diarios espectaculares de Eti Lesun. Y Eti Lesun se convierte en una de las personas que más
que más ha podido influir en la antropología, en la teología, en la espiritualidad, en la psicología. Es una persona que todo el mundo está estudiando a Tillerson, ¿no? Porque no es el diario de Ana Frank, para que nadie se equivoque, sino que es el diario de una persona que con 29 años es atea, tiene una enfermedad, un trastorno del comportamiento alimentario, tiene una cierta promiscuidad sexual, de hecho, bueno, ella se queda embarazada y se practica un aborto. Es una persona fumadora empedernida y tal, y atea, vuelvo a decir, aunque es de familia judía. Y entonces, durante 3 meses en el campo de concentración de Auschwitz, es capaz de encontrar la belleza en el horror, la muerte y la enfermedad, haciendo esa bajada al infierno. Y lo plasma en 10 diarios. Y entonces lo que yo hago es que se sabe que no escribió 10, se sabe que escribió 11, pero no se ha encontrado uno de ellos. Entonces yo lo que hago es que me pongo en el pellejo de Tillerson y recreo lo que Tillerson pudo escribir en ese 11 diario no encontrado. Tiene una significación, pero no deja de ser lo mismo, es una profundización al infierno de una persona que existió realmente, ¿no? Apasionante, Julio, me parece, me ha puesto el vello de punta totalmente. Bueno, me ha puesto ya directamente en la pista de él, así que intentaré conseguirlo lo antes posible. Mira, yo creo que merece la pena, se titula Sí, Merecido la pena vivir porque precisamente ese es su legado, es decir, que lo último que dice cuando va a la cámara de gas es esto, ¿no? Entonces, hombre, es claro, maravilloso. alguien que no es creyente, Mm, evidentemente ya tiene una metanoia y tiene una transformación muy importante en el campo de concentración, buscando precisamente qué busca en ella, busca en ujú. ella. Entonces, y fíjate qué connotaciones, porque tenía un novio psiquiatra que curiosamente era alumno de Jung, fíjate, Sí, qué pensaba curioso, mucho ¿no? en ese paralelismo entre June y Sabina Spellring, que me parecía que Sí, había sí, ciertos sí. paralelismos, ¿no? Sí, Y sí, 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 estaba sí, sí. pensando en ello. Qué Correcto, fascinante, correcto. Sí, qué sí. fascinante. Muy bien, Julio. Pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Quiero pensar, me gustaría que hubieras estado muy a gusto aquí, que sepas Estoy a gusto. que la puerta está abierta, que tenemos mucho por delante, mucho camino, mucho que recorrer. Eh, sé que va a Pues ser así. Sé aquí que va a ser andaremos así juntos, Leo. porque noto una pulsión seguramente en ese corazón sufí y de Hillman, ¿no? Y antes de irnos, me gustaría leer una cita que hay en el comienzo de tu libro, de Mm. Hermann Hesse, que dice, la mayoría de las personas son como una hoja que cae, se mueve y gira en el aire, revolotea y cae al suelo, pero algunas otras son como estrellas que recorren un camino definido. Ningún viento las alcanza. Ellas tienen dentro de sí mismos su guía y camino. Una cita de Hermann Hesse. Yo este podcast, con tu permiso, querido Julio, lo voy a llamar Julio Zarco, un doctor del corazón. No sé Bueno, qué te parece. honor que me haces, un honor del corazón. Eso es. Así que un abrazo enorme. Un Aquí abrazo me para ti. tienes. Gracias por haberte pasado una vez más por esta acordada. Creo que este podcast hay que escucharlo muchas veces. Hay Pues muchas gracias, Leo. mucha chicha. Animarte que efectivamente y animar a todos a que la acordada la hagamos juntos, Hay porque mucha. evidentemente el trabajo es coral. Hay un Eso es. trabajo individual, pero hay también un trabajo coral. Y bueno, Ujú. darte la enhorabuena por este programa, que vuelvo a decir que es en cierta manera un maestro, porque al fin y al cabo tu programa no deja de ser un faro, deja de ser una guía, donde todos debemos mirar. Por lo tanto, encantado de volverme a encontrar contigo cuantas veces sean necesarias. Pues aquí estamos, querido Julio. Un abrazo tremendo. Un abrazo muy fuerte.